Bienvenidos a Tiempo de Revisión. Real Sociedad Girona. En el Real Arena, un delantero del Girona controla el balón y acto seguido disputa la jugada para rematar a portería. El atacante llega antes que el defensor de la Real Sociedad y sin haber peligro comienza la mecánica de golpeo del balón sin poner en riesgo la integridad del rival. Posteriormente, el defensor se lanza invadiendo el espacio en la acción del atacante que remata, consiguiendo gol. El árbitro concede el gol. La regla 12 indica que se considera juego peligroso cuando un jugador intenta jugar el balón de manera que pone en riesgo la integridad física de un adversario, incluso sin contacto. Si se produce, se sanciona con tiro libre indirecto. En este caso, es el defensor quien se lanza de cabeza invadiendo el espacio del atacante. El CTA considera que el gol es legal. Aunque la jugada tiene un componente interpretable, no se trata de un error claro y manifiesto, por lo que la decisión debe quedar en manos del árbitro de campo. El VAR decide de forma correcta no intervenir al no existir fundamento para la intervención. Barcelona-Osasuna. En el Spotify Camp Nou, Osasuna marca un gol que es anulado por el árbitro por falta previa al portero del Barcelona. El atacante rojillo, por la inercia de la jugada, cae al suelo y arrolla involuntariamente al guardameta, impidiéndole controlar el balón. Este rechace permite que otro jugador visitante marque. El árbitro espera a que la acción concluya por protocolo VAR aplicando delay y tras el gol señala la infracción anterior. La regla 12 establece que se considera falta cuando un jugador carga, empuja o impide de forma ilegal la acción de un adversario, incluso si es involuntario, cuando afecta a la capacidad de jugar el balón. El CTA respalda la interpretación del colegiado. Aunque el contacto es fruto de la inercia, la acción priva al portero de la posibilidad de atrapar el balón, lo que justifica la anulación del gol. Por tanto, se considera correcta la decisión y la no intervención del VAR, ya que no existe error claro y manifiesto. Sin abandonar Barcelona, tenemos esta acción, en la que el Barcelona marca un gol, que en el inicio de la jugada presenta una posible situación de fuera de juego. El saque de esquina inicial no puede generar infracción, por lo que el jugador que recibe directamente del córner está en posición legal. Sin embargo, en el segundo pase, donde el balón marca la línea de fuera de juego, al estar todos los jugadores de Osasuna por detrás de este, exceptuando al portero, es por lo que se produce la irregularidad. El sistema SAUT determina posición ilegal por la bota del atacante. El VAR, al tratarse de una acción factual, comunica al árbitro que debe anular el gol, aunque hayan transcurrido unos segundos, ya que todo pertenece a la misma fase de ataque. La regla 11 establece que no hay fuera de juego en saques de esquina, saques de banda o saques de meta. Sin embargo, en jugadas posteriores, si un jugador recibe el balón en posición adelantada respecto al penúltimo defensor, se considera infracción incluso, como en este caso, cuando el pase se produce hacia atrás. El uso del SAUT permite determinar con precisión milimétrica estas posiciones. El CTA respalda la intervención del VAR y la anulación del gol. Aunque la diferencia es mínima, la posición ilegal está confirmada por tecnología y la acción pertenece a la misma fase ofensiva. Se subraya la importancia del SAUT para garantizar decisiones objetivas en jugadas ajustadas. Vamos con el Alavés Real Madrid. En Mendizorroza, un delantero del Real Madrid cae dentro del área tras recibir un contacto de un defensor del Alavés. Acción susceptible de señalar penalti en función de la intensidad interpretada. El árbitro no señala penalti y el VAR no interviene, por lo que la jugada queda sin sanción. La regla 12 establece que las faltas se sancionan cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. En acciones con contacto, la interpretación depende de la intensidad. El grado o intensidad del contacto entre dos jugadores no siempre se puede medir de forma objetiva. Depende de la percepción arbitral. Por eso, determinar si el contacto del defensor realmente causa la caída del delantero es algo que debe interpretar el árbitro sobre el terreno del juego, en función de lo que él ve y valora en directo. El CTA considera que esta acción entra en el ámbito de la interpretación, ya que depende de la valoración de la intensidad del contacto. Al tratarse de una acción de interpretación y no de un error claro, obvio y manifiesto, el VAR no debe intervenir. Insistimos en la importancia de aplicar este criterio para garantizar coherencia en jugadas de interpretación.
Celta Athletic, en Balaídos, tras quedar suelto un balón en el área del Celta, el delantero del Athletic se anticipa y el defensor local, al disputar el balón, impacta sobre su pierna, acción susceptible de señalar penalti en función de la intensidad interpretada. El árbitro no considera la acción punible y deja seguir el juego. La subjetividad sobre la intensidad del contacto y la relación causa-efecto con la caída del delantero hace que la jugada sea interpretativa. La regla 12 establece que las faltas se sancionan cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con fuerza excesiva. En acciones con contacto, la interpretación depende de la intensidad y del impacto en la disputa del balón. El CTA considera que la acción pertenece al ámbito interpretativo. Por ello, el VAR no debió intervenir, ya que el protocolo limita su actuación a errores claros, obvios y manifiestos. Se subraya la importancia de aplicar este criterio para garantizar coherencia en jugadas de interpretación. En el Molinón se produce una carga dentro del área del Granada que el árbitro considera imprudente y señala penalti. El VAR analiza las imágenes y recomienda revisión, al entender que el contacto no es suficiente para sancionar penalti. Tras acudir al monitor, el colegiado anula el penalti y reanuda el juego con balón a tierra. La regla 12 establece que una carga será falta si se ejecuta de manera imprudente, temeraria o con fuerza excesiva. Cuando la acción es interpretable y depende de la intensidad del contacto, la decisión corresponde al árbitro de campo. El protocolo VAR limita su intervención a errores claros, obvios y manifiestos. El CTA considera que la jugada admite argumentos en ambos sentidos, por lo que pertenece al ámbito interpretativo. Precisamente por ello, el VAR no debió intervenir. Cultural Huesca. En el Reino de León, a la salida de un córner, un defensor del Huesca golpea con el brazo en la cara a un atacante de la Cultural. El árbitro no señala nada inicialmente y el juego continúa. Tras detenerse, el VAR revisa todas las cámaras y recomienda al colegiado acudir al monitor. En la revisión, el árbitro aprecia que el contacto con el brazo es temerario y decide señalar penalti y mostrar tarjeta amarilla al jugador visitante. La regla 12 establece que se considera falta cuando un jugador golpea a un adversario de manera imprudente, temeraria o con fuerza excesiva. Un golpe con el brazo en la cara, aunque no sea violento, se considera acción temeraria y debe sancionarse con tiro libre directo o penalti si ocurre dentro del área, además de aplicar la sanción disciplinaria con tarjeta amarilla. El CTA considera correcta la intervención del VAR, ya que la falta no señalada inicialmente constituye un error claro, obvio y manifiesto. La decisión final del árbitro, penalti y tarjeta amarilla, se ajusta al reglamento y al protocolo de revisión. Terminamos con Liga F9 Sevilla-Lama. En el Estadio Jesús Navas de Sevilla, una jugadora de la Lama realiza una entrada sobre una futbolista del Sevilla, que la árbitra sanciona inicialmente con falta y tarjeta amarilla. El entrenador local solicita la revisión mediante el sistema FVS, acogiéndose al protocolo establecido para este tipo de acciones. Tras analizar la acción en el monitor, la colegiada cambia su decisión y muestra tarjeta roja, al considerar que se trata de juego brusco grave y no de una acción temeraria. La regla 12 establece que el juego brusco grave se produce cuando un jugador disputa el balón empleando fuerza excesiva o poniendo en riesgo la integridad física del adversario. Este tipo de acciones se sancionan con expulsión directa. El CTA considera correcta la decisión final de la colegiada. La jugadora visitante se lanza sin control, con la plancha por delante, empleando fuerza excesiva, con un punto de impacto alto y provocando torsión de tobillo con alto riesgo de lesión. Se respalda la expulsión y destaca la importancia de la revisión para proteger la integridad de las futbolistas.